¿Qué tal? Como ven, una vez más en el podcast Solo Tú con el doctor Lauro Amezcua Patiño. Para mí es un placer, como siempre lo he dicho, de estar con él y de aprender más acerca de la salud mental. Tengo una pregunta para usted que nos está mirando. ¿Qué tan importante es la salud mental para usted? Bueno, creo que entendí algo, que me dijeron que sí lo es, entonces no se pierda todos los podcasts con el doctor Lauro Amezcua Patiño, que lo tenemos cada semana y totalmente gratis. Solamente lo tiene que buscar en las redes sociales que vamos a estar dando dentro de este programa. Doctor, yo creo que casi me llevé la media hora, pero doctor, bienvenido. Gracias. Gracias, Juan Adolfo. Como siempre, usted, doctor, con una sonrisa de oreja a oreja, ¿cómo lo hace, doctor? ¿Qué desayuna o qué hace, doctor? No, fíjate que probablemente ya es natural para mí. ¿En serio? Normalmente, probablemente tengo un poquito de sonrisa ¿Sí? en el semblante, ¿no? Entonces, probablemente refleja un poquito el estar tranquilo, ¿no? El estar contento. En paz. En paz. ¿O todos los de Mexicali son así? Casi todos. Casi todos. Casi todos. Los cachanillas. Tenemos nuestro podcast en San Luis, Sonora. Yo creo que ahí también nos ven. No, claro, pues San Luis es muy familiar para mí también. Claro, yo lo sé que es muy familiar y tiene muy buenos recuerdos de San Luis. Por supuesto. ¿Verdad que sí? Sí, Perfecto. sí. Conozco San Luis muy bien desde hace muchos años. De hace muchos años. Bueno, qué gusto porque fíjese nada más, nos venimos a encontrar aquí en Phoenix. Yo viví muchísimos años también en San Luis. Correcto. Y nos venimos a encontrar aquí, doctor. Así es. ¿Cómo es? El mundo es pequeño, ¿no? Es pequeño, Sí. doctor, qué casualidad. Exacto, Pues. exacto. ¿Cómo? Yo vivía cerquita donde usted trabajaba e incluso yo ensayaba ahí, ¿sí? tocando, sí, enfrente. Ahí cerquita. Enfrente, doctor. Enfrente del Seguro Social. Enfrente del Seguro Social. Fíjate nomás. Ahí ensayábamos Fíjate. cuando yo estaba en la música. Sí. Y mire, ¿dónde estamos ahora? Sí, en los micrófonos En todavía. los micrófonos todavía. Exacto. Bueno, doctor, traigo algo muy clavado en la mente y quiero tratar con usted y que nos platique bien, qué es el trastorno de ansiedad generalizada. Mira, al principio del podcast le pediste a la gente que te contestara, digamos, virtualmente, ¿no? Sí. ¿Qué tan importante es la salud mental? La salud mental es tan importante desde el punto de vista mío Sí. como la salud física. Y no las puedes separar, ¿no? Van mano a mano. Entonces, para tener buena salud física hay que tener buena salud mental. Para tener buena salud mental hay que tener buena salud física. De hecho, no deberíamos de separarlas, ¿no? Salud es salud y debe de incluir el mortificarnos por nuestros estados mentales, ¿no? El estrés, cómo lo manejamos, cómo dormimos, cómo manejamos las situaciones conflictivas. Todo eso es muy importante para ayudar a la persona que se adapte mejor, ¿no? Entonces, vendría siendo un trastorno que debemos de preocuparnos, doctor. Sí, mira, la ansiedad generalizada es una enfermedad que quiere decir que todo el tiempo te estás mortificando de algo. Pero no es nada más que te mortifiques. Todos conocemos gente que se mortifica, ¿no? Claro. Entonces, es gente que se mortifica y la mortificación les afecta en su vida diaria. Por ejemplo, se mortifican tanto de que va a llover, por ejemplo, que no salen a la calle. Se mortifican tanto de tener un accidente de carro que no se suben al carro. Se mortifican tanto de que los hijos van a tener un accidente que se vuelve sobreprotector y afecta la vida de los hijos, ¿no? Entonces, es la intensidad de la ansiedad, la intensidad de la mortificación que crea una disfuncionalidad, digamos, un problema en cuanto a cómo manejamos nuestra vida. Que es algo muy importante entender en todas las cuestiones psiquiátricas. Es cuestión de qué tanto, qué tan seguido y cómo te afecta. La intensidad, como lo dice, ¿verdad? La intensidad, la frecuencia y cómo te afecta. Sí. Entonces, si nos mortificamos un poco, pues a lo mejor no tenemos ansiedad generalizada, pero si nos mortificamos al punto que no podemos funcionar, entonces ya es muy severo, ¿no? ¿Esos serían los síntomas, doctor, o hay algo más? Los síntomas de ansiedad son muy comunes a los síntomas de tener miedo. Por ejemplo, ansiedad quiere decir que tienes un temor, una mortificación,
Quiere decir que de repente te sudan mucho las manos, respiras un poquito más fuerte, te palpita el corazón, empiezas a tener problemas intestinales. Oh, wow. Entonces hay muchos síntomas que se conjugan, digamos, Ujú. en el proceso de ansiedad. Entonces, la ansiedad generalizada requiere que estés ansioso todo el tiempo y que te afecte. Es diferente que un ataque de pánico. Por ejemplo, un Ok. ataque de pánico es una reacción de ansiedad súbita, Ujú. sin ninguna razón, sube muy alto al punto de que piensas que te estás muriendo y luego se va. Eso es un ataque de pánico. La ansiedad generalizada es menos intensa, pero más consistente, ¿no? Más consistente. ¿De qué otra manera podríamos conocer o explicarnos la palabra ansiedad generalizada? Mira, hablamos anteriormente que la ansiedad es una emoción normal, ¿no? Sí. Es una emoción de protección. Todos los seres humanos debemos de tener ansiedad, Sí. en el concepto de que tenemos que protegernos. Ujú. Como decíamos anteriormente, si te va a comer un animal, tienes que tener ansiedad Por si para acaso. protegerte, ¿verdad? Ujú. O si vas a anticipar que va a haber un problema, tienes que mortificarte hasta cierto punto para tomar acciones Ujú. que van a prevenir que haya un problema. Ujú. El problema es cuando te estás mortificando sin razón. No hay una razón por la cual mortificarse. Es como se convierte en lo que llamamos ansiedad generalizada, que ya no se puede resolver el problema tan fácilmente. ¿Por qué? Porque no hay una razón de tenerlo. Nadie te está atacando, nadie se está muriendo, nadie no va a llover, ¿verdad? Todos conocemos en la familia gente que se mortifica mucho. Claro, ¿Ok? ¿no? Sí, sí, Pero sí. no Sí. necesariamente tienen que tener ansiedad generalizada. Ok. Tiene que afectarles. Ok. O sea, tú tienes, por ejemplo, platicas con tu esposa y te dice que tenía una prima o una tía que siempre se estaba mortificando. Mi abuelita se mortificaba por todo. Eso es hasta cierto punto puede ser normal si no les afecta, ¿verdad? Pero si te empieza a afectar en lo que tienes que hacer y cómo te relacionas con los demás, entonces lo llamamos una enfermedad de ansiedad generalizada. Doctor, usted dijo de protegerse, hay que protegerse uno. Doctor, yo pregunto, híjole, si está uno en la cocina con la mujer, por ejemplo, y la ve así como que con malas intenciones y agarra el sartén, doctor, que uno piensa que le va a dar en la cabeza, ¿qué puede hacer uno, doctor? Pues primero tienes que estar seguro de que que tienes necesidad de protegerte. Para eso tienes que haber hecho algo, ¿no? Sí, claro. Entonces no me imagino que te puedan dar un sartenazo en la cabeza nada más porque sí. Entonces, si tú tienes culpa Sí. y te estás mortificando de la culpa, eso es normal. Ahora, te tienes que proteger si tienes una historia de que tu mujer te pega con el sartén, ¿me entiendes? Entonces ya tienes que tomar una acción, digamos, ¿no? ¿Qué causas trae este trastorno, doctor? Mira, las enfermedades de ansiedad son varias, ¿no? La ansiedad generalizada es una de las enfermedades de ansiedad. Sí. Generalmente vemos que eso existe en familias. Entonces hay un componente hereditario, digamos, un componente genético. Entonces, si tú tienes en tu familia gente que ha tenido ansiedad generalizada, ataques de pánico, tienes más riesgo de tenerla. Entonces, si te expones a estrés, por ejemplo, pues puedes empezar un proceso de ansiedad generalizada. Entonces, es hereditario, pero también hay factores sociales. Si tomas mucho alcohol, si usas drogas, si tienes muchos problemas, ¿qué? Y tienes la tendencia hereditaria, es más probable que manifieste los síntomas, ¿verdad? Y se puede manifestar en cualquier edad, lo vemos desde niños hasta viejitos. Eso no respeta edades, pero siempre buscamos si hay una historia en la familia, ¿no? De problemas de ansiedad. Y no es raro que los problemas de ansiedad también vengan juntos con historia de problemas de depresión. Entonces van mano a mano, ¿no? Entonces los problemas de ansiedad, los problemas de depresión son como primos hermanos, digamos, ¿no? Wow. Se presentan muy frecuentemente juntos. Doctor, ¿cuándo tenemos que ir por ayuda de un doctor? Mira, lo que va a determinar que necesites ayuda van a ser varios factores. Uno es cuánto tiempo tienes con el problema y cómo te está afectando. Generalmente, sobre todo en nuestra cultura, la gente aprende a vivir con los problemas de ansiedad generalizada y termina
pensando que es la normalidad, ¿verdad? Entonces, a la gente le cuesta mucho trabajo pedir ayuda, ya sea con su médico familiar o con un terapeuta o con un psiquiatra, por el problema de estigma, ¿no? De la idea de que a lo mejor hay algo mal conmigo psiquiátricamente, entonces no quieren mencionar eso. Entonces, es muy importante, digamos, cuando vas con tu médico familiar, que le expliques al médico familiar, ¿sabes qué? Me mortifico mucho. Fíjate que esas son preguntas que se deberían de hacer por el médico familiar cada vez que el paciente va a visitarlos. Hacemos lo que llamamos una investigación de si existen algunos síntomas de depresión o síntomas de ansiedad. Y generalmente puede establecer un diálogo, ¿no? Pero lo que va a determinar muchas veces si vas a buscar ayuda va a ser tu familia. Tu familia te va a decir, ¿sabes qué? Te estás mortificando mucho y no hay razón de que te mortifiques. Te está afectando en tu trabajo, te está afectando en tus relaciones familiares, te está afectando en que estás tomando más alcohol para bajarte tu ansiedad. Entonces, generalmente la familia te va a empujar un poco a que busques ayuda. Y no es necesario que vayas directamente a ver a un psiquiatra, ¿eh? O sea, generalmente la mayoría de los problemas de ansiedad generalizada los ve el médico familiar. Y la cosa es que los tratamientos son muy eficaces y son muy accesibles, digamos, ¿no? Okay. Entonces, no es nada más medicamentos, pero hay otros tratamientos también buenos para reducir la ansiedad. Pero una persona que tiene ese trastorno, ¿la familia le puede ayudar, doctor? Porque ya ve que le dice uno a la familia, ¿sabes qué? Te estás portando de esta manera, necesitas ayuda. ¿Cómo reacciona una persona? ¿O cómo reaccionaría una persona de este tipo? Normalmente, todos los seres humanos, no se nos gusta que se nos juzgue. Claro. Entonces, cuando tú estás criticando a la persona por su conducta, de hecho lo estás juzgando. Sí. Entonces, eso crea resistencia. Digamos, si yo te digo estás mal, pues te va a hacer un poquito para atrás y decir, no te voy a decir nada más. ¿Por qué? Porque me estás diciendo que estoy mal. Entonces, es importante entender cómo se siente la persona que está sufriendo la ansiedad. Entonces, en vez de decir, oye, tú estás mal, necesitas ayuda, ¿verdad? Es más fácil decir, ¿sabes qué he notado que te mortificas mucho? ¿Cómo quisieras que te ayudara? No decirles que están mal, no criticarlos que están mal, pero tenderles una mano de ayuda, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el paciente tiene que tomar la propiedad del problema, digamos. Ellos tienen que tomar la decisión de decir, me voy a ayudar porque es importante para mí, no porque me están juzgando. Que mucha gente se le va a forzar, lo vemos esto mucho en el alcoholismo, por ejemplo, que la gente dice, voy a dejar de tomar porque le está afectando a mi familia. No, deja de tomar porque te está afectando a ti. ¿Verdad? Y cuando dejes de tomar, ellos van a estar mejor, pero no lo hagas por ellos, hazlo por ti. Porque el problema es que cuando vuelvan a caer, ¿de quién piensas tú que va a ser la culpa de que cayeron? De la familia. De la familia. Es que no me quieres, es que no me das, es que no me respetas, es que. Entonces empieza a haber problemas, ¿no? Lo mismo pasa con problemas psiquiátricos, problemas de ansiedad o de depresión. La persona se siente muy mal y lo menos que necesita es juicio, ¿no? Que los juzguen. Doctor, ¿se imagina usted cuántas promesas se harían entrando el año? Sí, y tú y yo hemos hablado sobre promesas anteriormente. Y tú sabes que yo no soy de la idea de que las promesas se deben de hacer. Sí. Porque la mayoría de las promesas son mentiras, pues. ¿Por qué? Porque hacemos promesas que sabemos que no se pueden cumplir. Claro. Eso no es diferente de mentir, ¿no? Claro. Entonces, hay que levantarse con la voluntad de hacer cosas diferentes todos los días. Todos los días. Y decir, hoy voy a ser diferente, hoy voy a manejar mi ansiedad diferente, hoy voy a tomar el riesgo de participar en algo diferente. Pero no decir, te voy a querer toda la vida. No, es una mentira, son mentiras. Te voy a querer toda la vida. Y cuando le pregunta a la mujer a uno, ¿me quieres, mijito? Sí te quiero, mija. Sí, pero ¿sabes lo que deberías decir? Decir, sí te quiero hoy. Pero tú tienes que ser capaz de no saber si te voy a querer mañana. Entonces la respuesta sería más correcta decir... Por supuesto. Porque a veces ya ves que las mujeres se ponen así medias nostálgicas, ¿verdad? Y... No más las mujeres, los hombres también se ponen nostálgicos, ¿no? Claro, no. No seamos sexistas, ¿no? No, las emociones son las mismas. Cómo las manifestamos es un poco distinto, pero... Sí.
Pero el hombre también quiere promesas, ¿no? Claro. El hombre también quiere que le digan que me vas a querer toda la vida. Sí, claro. Te va a querer hoy, ¿no? Mira, todos los problemas psiquiátricos tienen 3 componentes. Sí. Un componente biológico, un Sí. componente, psicológico y un componente social, ¿no? Sí. Entonces, si vamos a tratar un problema de ansiedad, tenemos que tratarlo biológicamente, psicológicamente y socialmente, ¿no? Entonces, los tratamientos biológicos son los tratamientos que generalmente incluyen medicamentos, ¿no? Y hay varios medicamentos, sobre todo medicamentos antidepresivos que también se utilizan para reducir la ansiedad. Claro. Los medicamentos como el Zoloft o Prozac o Lexapro. Hay una serie de medicamentos que generalmente funcionan en afectar los niveles de serotonina y reducen los niveles de ansiedad, ¿no? El problema es que los medicamentos no te enseñan nada. Tú no aprendes nada por tomar medicamentos. Es donde viene la terapia. La terapia desde el punto de vista personal. Y la terapia más efectiva para ansiedad es lo que llamamos las terapias cognitivas conductuales, ¿no? Explíquenos eso, doctor. Mira, las terapias cognitivas conductuales no se basan en el pasado, no se basan en por qué tengo el problema. Las terapias conductistas se basan en cuál es el problema que tengo y cómo reacciono al problema. Y cuáles son las cosas que tengo que hacer para aprender a manejar el problema. Entonces no nos ocupamos tanto del por qué, nos ocupamos más en el cómo. Okay. Entonces, por medio de terapias, el paciente puede aprender cómo manejar la ansiedad de una manera menos destructiva, ¿no? Entonces tenemos terapias biológicas en medicamentos, terapias psicológicas como las siglas en inglés son CBT, Cognitive Behavioral Therapy, es muy efectiva para el tratamiento de problemas de ansiedad en general. Y tercero, los tratamientos sociales, ¿no? Tratamientos sociales quiere decir readaptar a la persona en su medio ambiente, ¿no? Okay. A que sacarlo que participe más en cuestiones de familia, que salga más de la casa, que se exponga más socialmente en grupos sociales, iglesia, lo que tú quieras. Entonces, los 3 componentes son necesarios para la rehabilitación del paciente. Generalmente, cuando hablamos en psiquiatría de tratamiento, pensamos en medicamentos, pero tenemos que movernos más para allá de los medicamentos en cuanto a rehabilitación. ¿Cómo rehabilitamos a la persona para que viva su vida de una manera con más adaptación y menos destrucción, ¿no? ¿Hay algo secundario, doctor, en los medicamentos? Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, Sí. ¿eh? Entonces, los medicamentos más comunes que usamos, que son los SSRIs, los medicamentos que trabajan en serotonina. Sí. Al principio puedes tener algunos efectos, por ejemplo, que te cause mareos, que te cause náusea, Claro. que te cause sudoración excesiva, a veces dolor de cabeza. En algunas personas les causa un poquito de dolor de estómago, diarrea. Generalmente eso le pasa como al 10% de las gentes que los toman. Y generalmente se resuelven en los primeros 2 o 3 días. Puede haber otros efectos secundarios mucho más severos que son extremadamente raros, ¿no? Como síndrome de serotonina o en algunos pacientes, por ejemplo, los que tienen enfermedad bipolar, si les das medicamentos antidepresivos, los puedes mover a una etapa de más agitación e irritabilidad, ¿no? Entonces, ya te metes en cuestiones un poquito más sofisticadas del manejo psiquiátrico, pero la mayoría del paciente puede funcionar bien. Doctor, habló algo de sudoración en las manos. Una persona que le sudan mucho las manos, ¿puede tener un problema psicológico? Sí y no. O sea, la sudoración excesiva a veces viene con problemas de ansiedad, pero a veces hay gente que tiene lo que se llama hiperhidrosis, que es gente que suda mucho, ¿no? Perfecto, doctor. Bueno, ya para terminar, ¿se puede vivir con esta enfermedad generalizada, ansiedad generalizada? No, por supuesto. Probablemente la enfermedad generalizada afecta del 7 al 9% de la población. En Estados Unidos estás hablando de 20 millones de gentes. Entonces, es una enfermedad muy común. Y es una enfermedad que es tan común que a veces no la reconocemos, ¿verdad? La gente aprende a vivir con ella y adaptar su vida a su ansiedad. Que decía al revés, ¿no? Digamos, de adaptar la ansiedad a la vida. Claro. Pero sí, la mayoría de la gente con enfermedad de ansiedad generalizada vive una vida completamente normal. Doctor, en resumen, ya para terminar, ansiedad generalizada, en resumen ya, dígame exactamente
los puntos más importantes. Primero que nada, que es un problema hereditario, es un problema de ansiedad, es un problema de mortificación excesiva que debe reconocerse, que generalmente debemos mencionarlo a nuestro médico familiar y que existen tratamientos adecuados, ¿no? Doctor, encantado de la vida. Gracias. Le voy a decir una de mis frases. Muerto de la risa de estar con usted. Gracias, gracias. Muerto de la risa. Vamos a dejar que el doctor nos dé una invitada como las que todo el tiempo nos hace en cada programa. Pues más que una invitación, dar las gracias, ¿no? Gracias a la gente que escucha nuestro programa, que está atenta a los cambios del programa y que participa y se suscribe con nosotros en el solotu.mx, ¿verdad? Los esperamos de nuevo la próxima semana y si tienen algún tema que quisieran sugerirnos, estamos más que dispuestos a ayudarles con eso. ¿Ya escucharon? Más que dispuestos, casi como lo que dije yo, muerto de la risa. El doctor está para contestar todo lo que ustedes quieran. Un servidor, Juan Adolfo, como siempre, le agradece al doctor Lauro Amezcua Patiño en el podcast Solo Tú. Recuerden, es www.solotu.mx. Ahí usted puede mandar y suscríbase y mande cualquier pregunta y el doctor, encantado de la vida, lo va a hacer aquí en este programa. Gracias y nos vemos el próximo. Mi trabajo como psiquiatra es como guiar a la persona en una entrevista para yo comunicarme y que se comunique conmigo lo que me quieren decir. Como te decía Juan Adolfo, es importante reconocer que las redes sociales se han convertido en una fuente de ansiedad. Cuando un paciente viene con depresión, realmente lo que me está diciendo es: estoy sufriendo a tal punto que me siento mal conmigo mismo, siento que no valgo, mi vida no tiene ninguna esperanza.